Ya comenzamos entonces el desarrollo de este reportaje con Víctor Hugo, con Roberto y con Daniela. Hablábamos recién del Te Deum, que es el acto central en el 25 de mayo que estamos celebrando hoy todos los argentinos, donde sorprendió el cardenal primado de la Argentina, el cardenal Poli, hablando de que la inequidad que genera violencia, y una frase fuerte, ¿no? Dijo, no hay nada para festejar. ¿Lo siente, comparte? Coincido plenamente. Mirá, yo no puedo evitar un 25 de mayo, por todas las cosas que hemos vivido en los 25 de mayo, tener una suerte de emoción, además, ¿no?, del pensamiento que uno puede tener como dirigente política o como simplemente ciudadana, ¿no? Y este 25 de mayo me retrotrae al 25 de mayo de hace 14 años atrás, cuando Néstor, yo era senadora nacional, él asumió como presidente de todos los argentinos con apenas el 22% de los votos, con una crisis que arrastrábamos del 2001 y una herencia que es así, que era pesada, 25% de desocupados, 54% de pobreza, los argentinos que se iban, esa era la única esperanza o ilusión que tenían los argentinos. El país desindustrializado, sin industrias, sin actividad, la gente sin esperanzas. Era como que los argentinos habían bajado los brazos, uno se sentía eso, ¿no? Pero después vino todo ese discurso y toda esa acción y todo lo que vino, y me voy a otro 25 de mayo, que es el 25 de mayo del Bicentenario. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue ese 25 de mayo? Sí, sí. 3,5 millones de personas, claro, en la... con Sí, mucha claro, movilización. pero era un 25 de mayo, además, y un bicentenario que era inimaginable 7 años antes. ¿Alguien podía pensar que en la Argentina, en el 25 de mayo de ese 2003, podíamos conmemorar el bicentenario de los argentinos de la forma en que lo hicimos? Si vos comparás con el primer centenario, se hizo en estado de sitio, una cosa muy concentrada, muy para la oligarquía porteña, y aquí vimos al pueblo volcado en las calles porque, bueno, porque la gente volvió a tener esperanzas, ilusiones, a progresar, a creer que la movilidad social era posible, que era posible que los pibes fueran a la universidad, tener trabajo, en fin. ¿Y este 25 de mayo, el de hoy? Este 25 de mayo me da tristeza, a mí me da a tristeza, me da a desamparo, me da a soledad. O sea, siento como que el pueblo argentino es por lo menos lo que yo siento, una gran parte de ese pueblo, no sé si todo, lo siento desamparado y en soledad. Esto fue lo que a mí me parece, es lo que yo siento. Y en esto tristeza, preocupación. Y en esto que hoy marca la Iglesia, que no se ha caracterizado, hay que decirlo, en este último año por mensajes o discursos fuertes, han sido, incluso ahí era hora, voy a decir algo también. Sí. Era hora también, ¿no? Era hora que la máxima jerarquía católica, también en este caso el cardenal primado de la Argentina, se pronunciara, porque la situación, como lo dijo él, de amplios sectores del pueblo les impide vivir con dignidad, no tienen los elementos para vivir con dignidad. Y bueno, no hay nada que festejar. Yo creo que aún el que esté bien, aún el que no tenga necesidades, aún el que le vaya bien, tampoco puede festejar, porque no se puede festejar en un país donde hay despidos todos los días, donde se cierran fábricas, comercios, donde tenemos problemas de hambre. Volvió el hambre a la Argentina, esto ahora, no lo podemos ignorar. Ahora, que la Iglesia hable hoy de esta inequidad social, sí, que puede generar violencia, porque hasta hace muy poco sectores del gobierno directamente decían que la que buscaba desestabilizar o la que buscaba generar violencia era usted o el kirchnerismo duro. Bueno, pero el gobierno dice muchas cosas, creo, no vamos a ponernos a analizar cada una de ellas porque son más para el psicólogo que para el análisis político, pero me parece a mí que la violencia a la que se refiere Poli no es solamente una violencia, digamos, de que la gente puede protestar o no. A mí me parece que la violencia que él habla es la violencia de la... Claro. A ver, la inseguridad, este aumento exponencial de la inseguridad, estos secuestros express, motochorros que aparecen por todas partes, gente que nos cuentan en los barrios que van con el celular y las cachetean a las chicas desde una moto para sacarles el celular. Esta inseguridad que también se vive, también es producto, sí, en parte... pero hay otra violencia que empieza a preocupar y que podría
profundizarse a partir de octubre, que está en relación a esas armas que están comprando, esas Taser eléctricas que uno sabe para qué, a este proyecto de ley... No, eso no es violencia, eso es represión. No, bueno. perdón, Roberto. Cuando hoy Poli habla de violencia, habla de la violencia que produce la situación económica y social. Que la policía o el gobierno compre armas Taser o palos o camiones hidrantes, eso no es violencia, eso es represión. Es otra cosa, porque la violencia en manos del Estado no es violencia, es represión. Está empezando a advertir el gobierno que no va a soportar la protesta. No confundamos represión con violencia. Yo entiendo que la violencia a la que hacía mención el cardenal Poli tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la frustración, tiene que ver con la falta de oportunidades, tiene que ver con pibes que no... ¿Y eso es lo que está generando el gobierno para usted? Tienen que ver con pibes que no tienen oportunidades de trabajo. Nosotros en 12 años y medio generamos más de 6 millones de puestos de trabajo. Y acá se están destruyendo. ¿Pero eso es lo que está generando el gobierno, cree usted? Sus políticas. No, el gobierno no es alguien que piensa voy a generar violencia, no. Las políticas que implementa el gobierno, cierre de fábricas, de comercios, salarios a la baja, una inflación galopante, un endeudamiento fenomenal, una devaluación que todavía se siente en estructura de precios, tarifas imposibles, las tarifas están de los servicios públicos que además son inelásticas, la gente, puede bajar el consumo de la carne como está sucediendo, de la leche como está sucediendo, de cambiar comportamientos de consumo, pero mínimamente va a consumir gas, agua. En realidad lo de agua vamos a hablar después porque eso es un tema que no hay consumo de agua, hay tarifa de agua, que es otra cosa, pero... Ahora, porque Roberto ya se quiere meter con el tema económico, lo veo. Frente a bien esto... que hace, mi querido, porque lo bien que hace, mi querido, porque el problema es la economía. Es lo que hablamos todos los días, obviamente, pero digo, frente a esto que hoy lo pone en un aspecto central la Iglesia, el cardenal Poli, ¿usted no cree o usted no siente que durante este año y medio la oposición política en la Argentina, la oposición gremial, ha estado como muy light? Hay incluso sectores del peronismo del Frente para la Victoria. Usted ya me quiere hacer pelear con alguno de adentro del peronismo, del sindicalismo. Mira, yo creo que los que tienen que evaluar lo que hacen los sindicatos son los trabajadores. Sus representantes son ellos y tendrá que evaluar. Y bueno, creo que han tenido algunos gestos de evaluación. Venir yo a evaluar acá a los dirigentes sindicales no me parece apropiado. Yo creo que lo van a evaluar los trabajadores organizados. La evaluación dirigencial siempre llega, tarde o más temprano, pero siempre llega. La gente siempre en algún momento emite su opinión. En cuanto al Frente para la Victoria, sí, es cierto, hay sectores, no todos tampoco, no todos. O sea, que esta es la otra cuestión, ¿no? Que yo creo que, y quiero hablar un poquito también esto del contrato electoral, porque yo digo que el gobierno ha roto el contrato electoral porque está protagonizando una formidable estafa electoral. El gobierno no solamente no hizo lo que prometió que iba a hacer, sino que hizo todo lo contrario a lo que dijo que no iba a hacer. Yo siempre he sostenido que cuando uno va a elecciones, hay un contrato entre el pueblo que vota y el dirigente. El dirigente propone, puede tener una propuesta programática o un programa de gobierno o promesas, pero hay un contrato electoral. Yo digo que voy a hacer tal cosa y el que me vota está confiando que eso que yo dije que iba a hacer, lo voy a hacer. Y acá fue exactamente lo ¿Mintió el macrismo en la campaña? Absolutamente, sí, claro. Bueno, sí, pero no es un dato objetivo de la realidad. Todavía debe estar fresco el debate donde se dijo que no iba a haber devaluación, que no iba a haber tarifazo, que, bueno, las spot publicitarios, los docentes van a ser los mejores pagos de la República Argentina, la inflación va a ser lo más fácil de bajar, voy a generar más de 2 millones de puestos de trabajo, pobreza cero. Podrían seguir enumerando. ¿Y ahí no hay alguna autocrítica, digo, de ustedes? Porque incluso sectores del gobierno dicen, nosotros no ganamos, perdieron ustedes. Yo creo que no, si hubiéramos mentido, tal vez si hubiéramos dicho, si hubiéramos mentido, posiblemente hubiéramos ganado. Después de todo, hubo una diferencia de apenas 51 a 49. El gobierno se comportó a partir de ese balotaje como si hubiera ganado por una diferencia de 10 o 15 puntos. Y acá hubo un 49% que apoyó algo y un 51% que apoyó lo otro. Por ahí gana en octubre y convalida. Pero además, claro, se dijo
pero además se dijo que no iba a haber tarifazos, que las cosas que estaban bien se iban a dejar, que no iba a haber devaluación, que la inflación iba a ser lo más difícil, lo más fácil de resolver, que no iba a haber, digamos, nadie se iba a sentir perseguido, y la verdad que uno siente que cuando hay alguien que se opone al gobierno, sí, pasa a ser prácticamente un paria o un mafioso. Yo he visto tratar de mafiosos a los docentes y a sus dirigentes sindicales. He visto de aquellos maestros a los que se le prometió el mejor sueldo y el mejor tratamiento, he visto apalear en el suelo a un maestro sin embargo, con guardapolvo. Sin embargo, el gobierno ahí busca confrontar permanentemente con usted o con el kirchnerismo, con el pasado. Dice, no podemos permitir la vuelta al populismo. No, pero mi querido Gustavo, no es confrontar conmigo, es confrontar con la realidad. A ver, los precios imposibles en el supermercado, yo no marco los precios en los supermercados, no va Cristina y pone, son los repositores los que los hacen a los chicos marcar los precios. Yo no fijo aumentos tarifarios de luz, de gas y de agua impagables. Mira, te voy a dar, y además muy inequitativos, muy irrazonables, muy irracionales. Podemos hablar específicamente de eso porque es un tema que me interesa y mucho porque habla de la economía y habla también de la disminución del poder adquisitivo de los salarios. Vos imaginate, con una inflación que ha superado largamente, duplicado y un poco más la inflación que nosotros veníamos bajando, muy trabajosamente con precios cuidados, ahora 12, todas las consultoras, todos los economistas coincidían en que la inflación venía cediendo. Habíamos tenido una política muy activa, de que el Estado tuviera una presencia muy activa en precios cuidados, ahora 12, en créditos para las empresas. Estábamos logrando que esto se aplacara. Vino la devaluación y es más, cuando dijeron que iban a hacer la devaluación después, dijeron que esa devaluación no se iba a trasladar a los precios porque los precios ya tenían la inflación. Eso es no conocer cómo se manejan los procesos devaluatorios en la historia argentina. Argentina, Gustavo, todas las devaluaciones son de esta manera. Viene el rumor de la devaluación, van a devaluar, van a devaluar, van a devaluar el 30, el 40. Entonces todos remarcan 40 o 50 porque van a devaluar. Sí. Viene la devaluación efectiva del 60% y vuelven a marcar el 60 y un poco más, con lo cual la devaluación y la inflación nunca es realmente el monto de la... Bueno, pero ¿qué hay que hacer ahora? Digo, los alimentos, hay una cantidad de gente que tiene hambre. Juan Carr en 2014 dijo, estamos llegando al hambre cero. El INDEC de Todesca dijo que estábamos en la menor mortalidad infantil en 2015 de la historia. Hoy hay hambre y además hay una clase media que se gasta prácticamente todo el dinero en comer, por lo tanto no gasta otra cosa. Y en tarifas. Bueno, ¿cómo se bajan los alimentos? ¿Cómo se baja el precio de los alimentos? ¿Cómo se bajan los alimentos? Primero yo creo que hay que decretar una emergencia alimentaria, una emergencia tarifaria y una emergencia laboral. Coincide con Daniel Arroyo que está proponiendo esto en la emergencia alimentaria. ¿Por qué? Porque esto tiene un contenido también legislativo que tiene que ver con que cuando uno dicta la emergencia, el sentido de la emergencia en términos jurídicos es permitir tomar determinadas medidas que afecten intereses, pero que esto no se vuelva justiciable. Es necesario dictar entonces la emergencia alimentaria y yo te agregaría además la emergencia también, si se me permite, farmacológica, no llegar a lo sanitario, pero sí farmacológica. El aumento de los medicamentos es exponencial y afecta a un sector de la población, como son los jubilados y pensionados, que consumen prácticamente todo lo que ganan en remedios, alimentos y servicios. O sea, los remedios son casi inelásticos para los jubilados. Bueno, el aumento que han tenido los remedios es exponencial. A ver, te digo algo que yo uso, que no es un remedio, pero es una crema que por mi problema de piel es de laboratorio. Y voy a decir laboratorio, ¿qué es? Pagó. Total, no hay problema, ¿no? No, para nada. Bien. Bueno, ahí consigue que se la manden mañana gratis. No, porque no dije cuál es. Es una crema que se pone en la cara por mi rosácea, porque es la que me hace bien. Y bueno, esa crema se compraba en enero del 2016 a 200 pesos. Y hoy está a 420 pesos. Te digo, ese es un precio, por ejemplo. Ahora, uno declara la emergencia, puede ser algo desde el Congreso. No, eso no es decretar la emergencia solamente, es además elaborar políticas, por ejemplo, en materia de alimentos. Hay que restituir urgente precios cuidados, ya en la emergencia. Precios cuidados te daba referencia de lo que tenías de lo que se podía comprar. Aún cuando te gustara algo que no estaba en precios cuidados, vos sabías que si esto estaba muy caro, tenías precios cuidados para ir. Pero lo que fundamentalmente hay que hacer es elaborar legislación acerca de
construcción de valores en toda la cadena de valor. Si nosotros no intervenimos en toda la cadena de valor, me dirás, ¿y por qué no lo hicimos en toda la cadena de valor cuando estuvimos todos 2 años y medio en el gobierno? Porque hubiera sido, ¿sabes qué? Decir, si quieren controlar los precios, lo que gana cada uno, yo creo que tienen que pasar a veces cosas como la que estamos viviendo, para tener la espalda política suficiente para poder intervenir mucho más fuerte en el mercado y establecer no control, porque no me gusta la palabra control, pero sí intervenir. Y no puede ser, mira, yo recién estaba hablando con mi sobrina en Calafate. Vos sabés que la cantidad de gente que, por ejemplo, va a comprar alimentos a Punta Arenas en Chile, porque salen menos del 50%, inclusive se encuentran con marcas argentinas, Sí. O sea, alimentos que se exportan y que salen la mitad del precio de lo que salen en Argentina allá. Y vos me decís, ¿son los impuestos? No son los impuestos. Te estoy hablando de que se compran en Punta Arenas y no en la zona franca. Te hablo de negocios fuera de la zona franca en los cuales vos podés comprar alimentos a la mitad de precio. Bueno, te digo más, te digo algo más. Sí. Alguien que va con una camioneta Honda a Punta Arenas llena por 4.000 pesos argentinos toda la caja de la camioneta de alimentos. Toda la caja. Te hablo de dulce de leche, te hablo de manteca, te hablo de queso, te hablo de alimentos no perecederos, te hablo de todo. Ni que hablar de ropa y demás. Entonces me parece que... Cadena de valores, el insumo, no sé, cupo de exportación, la cadena de valores desde el productor hasta que llega a la góndola en la comercialización. Esto es todo lo que hay que hacer. Intervenir. Intervenir. Y no intervenir a partir de los... Yo estaba escuchando el otro día que alguien proponía que se baje el IVA. O bajar... No. Bajando impuestos no se bajan los precios. Esto es mentira. Primero porque ya está probado. En el año 98, vos sabés que el pan, vos sabés que la carne y otros alimentos tienen alícuota quebrada, lo que se dice alícuota quebrada, que es la mitad del 21%, o sea, 10,50 de impuesto de IVA. Y esto está instalado desde el 98. Pero cuando vos vas a un producto que está en la góndola, no es que le podés bajar el 21%, porque en realidad vos sabés que el 21% es un impuesto que va desde por partes y es al valor agregado, es el pedazo que le agrega a cada uno de valor. No es que llego acá y le bajo el 21% ahí. Esto no es así, no funciona así. Además ya no funcionó. En el 98 se bajó la alícuota de determinados alimentos al 10,5 e igualmente los alimentos estuvieron, esos alimentos por encima. La pregunta es, ¿usted le puede decir a la gente, los alimentos se pueden bajar de precio en Argentina? Absolutamente. ¿Los alimentos se pueden bajar de precio? De hecho, de hecho, con una menor intervención que la que estoy proponiendo en el mercado, lo hicimos. De hecho, con precios cuidados fue un éxito. Lo que al principio nos costó muchísimo. Mira, yo me acuerdo ¿Pero cuando... qué falla entonces ahora? ¿No hay una regulación del Estado? ¿No hay una presencia del Estado? Sí, hay... Bueno, voy a ser realmente sincera en lo que yo pienso, entre otras cosas, ¿no? Si tenemos de secretario de Comercio a un miembro de la familia propietaria de la cuarta cadena de supermercados... Sí, es un conflicto de Argentina, intereses. No es... ¿No? A ver, me parece que eso de conflicto de intereses muchas veces es un eufemismo, es una forma ingenua o tibia de llamarlo de otra manera. La Anónima, que es la cadena de supermercados de esta familia, la conozco porque es el único supermercado que hay en Calafate. En Calafate no hay otro supermercado que no sea la Anónima. Y bueno, manejan los precios porque obviamente no hay otra oferta que no sea la de ellos. Los mercados locales no tienen forma de competir y te va desde el precio hasta los vencimientos de los productos, que por ahí te ponen los vencimientos de los productos en los 5 o 10 días y no en el mes o mes y medio. Mira, te voy a decir algo, ahí en Calafate mucha gente le dice ladrónima. ¿Perdón? No, le dice ladrónima, no la anónima. De ladrón, sí. ladrónima. No dije eso, dije ladrónima. No me pongas cosas que no he dicho. Es lo que la gente en Calafate lo llama al supermercado, lo tiene identificado de esta manera. Entonces yo creo que, además, bajando el IVA, ya tuvo una experiencia inclusive de 3 puntos de baja del IVA durante la gestión de Eduardo Duhalde y Roberto Labaña, ministro de Economía, que llevaron el IVA del 21 al 18. Sí. A los 3 o 4 meses tuvieron que restituir al 21 porque había sido una pérdida de recaudación y los precios no habían bajado. ¿Por qué? Daniela, que quería preguntar. Pero espera que quiero terminar con esto porque es muy importante, porque si no caemos en actitudes o en promesas que después no llegan a buen puerto. ¿Por qué el bajar impuestos no hace bajar los precios? Porque el impuesto, en realidad,
conceptualmente, se corresponde con parte de la rentabilidad empresaria. Obvio. Quiero decir que si yo bajo el impuesto o elimino el impuesto, lo único que hago es aumentar la rentabilidad empresaria, pero esto no se traslada a precios. Es otro tipo de intervención que se requiere. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Mira, es como cuando en los 90, o ahora también se está diciendo de vuelta, que si se bajan las cargas patronales o de los trabajadores, va a haber más trabajo. Mentira, esto ya lo hicieron, esto ya lo hizo Cavallo en los años 90. Bajó los aportes patronales drásticamente. Lo único que hizo fue desfinanciar a todo el sistema de seguridad social y creció la desocupación. Porque la generación de trabajo y de empleo es mercado interno, es demanda agregada, no hay otra cosa. Usted mencionaba a los jubilados, ¿no? Y mi pregunta es si es un sector al que hay que prestar especial atención. Bueno, hubo un intento de modificar el índice de movilidad jubilatorio que en realidad lo que hacía era disminuir ese porcentaje para los futuros cobros de jubilaciones. Bueno, podemos hablar del PAMI, podemos hablar de los medicamentos que se han quitado de la cobertura gratuita y otras cuestiones más, ¿no? Un posible aumento de la edad jubilatoria. ¿Le parece que es un punto donde hay que prestar atención y de qué manera se puede cuidar ese sector, que es uno de los más importantes? Hay que prestar muchísima atención porque necesariamente con el nivel de endeudamiento que está teniendo el Estado Nacional, los recursos que van a ser tomados son los de los jubilados. Las erogaciones, los egresos del presupuesto, una de las más importantes, sino tal vez la más importante, es precisamente todo lo que es salario, jubilaciones, previsional. Es aproximadamente el 35% del presupuesto nacional. Con un nivel de endeudamiento como el que se está teniendo, el Estado argentino se ha endeudado en 97.000 millones de dólares en apenas un año, menos de un año y medio, porque el 10 de junio recién se cumple un año y medio. Un año y medio. 97.000 millones de dólares. Es más del doble de lo que se endeudó la dictadura cívico-militar. ¿Se va a revisar esa deuda? Hay que revisarla. Hay que revisarla. Hay que revisarla por una razón muy sencilla. A ver, yo quisiera mostrar después un gráfico para explicar esto, porque el endeudamiento está directamente vinculado también con el sistema jubilatorio. Si uno ve la historia de la Argentina, cada vez que hubo problemas con el sector externo por el estrangulamiento de deuda externa, se echó mano de las jubilaciones. En el año 85 se congelan las jubilaciones, con decretos de necesidad y urgencia que después fueron revalidados por la Corte. Y vos fíjate que hubo 18 años de congelamiento de las jubilaciones. Recién cuando vino Néstor Kirchner en el 2003 se empezaron a aumentar las jubilaciones. ¿Por qué siempre se recurre a este sector? Porque se recurren a los fondos de la Seguridad Social. ¿Y qué es lo que creo que van a hacer? Porque además no sé si no sacan plata de ahí, ¿de dónde la van a sacar? Estamos endeudados en 97.000 millones de dólares. Y no son dólares que entraron para hacer grandes obras públicas, para financiar problemas de exclusión, sino son dólares que entran para financiar el déficit y la bicicleta financiera. Mira, yo tengo que se lo comentaba. Ahora, ahí, antes de eso, ahí también hay una responsabilidad de la política. Digo, porque se hizo el año pasado ya reformas en este sentido. Y eso, en la ley de reparación histórica. Y en caso de que quieran avanzar sobre el sistema previsional, tiene que ir al Parlamento. Ahí tiene que haber un compromiso también de la política. Tiene que ir al Parlamento, pero fundamentalmente lo que tiene que haber también es un control muy fuerte por parte de la ciudadanía sobre lo que hacen sus representantes también en las bancas. A ver, me parece que esto es clave. No podemos, y esto lo digo también... ¿ves? ¿Usted se ha sentido decepcionada? Ya que quieren autocrítica, me hago la autocrítica de que mi sector político, el Frente para la Victoria, no todo, porque por ejemplo nuestro bloque en diputados no fue así, no ha estado a la altura de las circunstancias en lo que hace a votar leyes que hayan perjudicado a la gente, a la sociedad, al pueblo. Esto lo tengo que decir porque si no lo digo sería una falsa... senadores. Mire, me refiero a una parte, no a todos tampoco, me refiero a que, vos fíjate el otro día, cuando la gente se movilizó, yo a veces siento mucha angustia por esas cosas. Vos fíjate cuando se movilizó el otro día 500.000 de personas por el 2x1. El 2x1 significaba que hubiera represores en la calle y genocidas. Y a mí se me viene a la mente siempre, tal vez porque lo quiero mucho, tal vez porque lo conozco mucho, la imagen de Juan Cabandier, ¿no? El padre, el apropiador de Juan Cabandier, era un hombre de la Policía Federal que los castigaba, que está preso y demás.
Y yo me imaginaba esa persona pidiendo la libertad estando en la calle y Juan también, con la que fue o su mamá o su hermana. Y entonces yo digo, ¿cómo se puede sentir? Hoy miraba, no sé si ustedes vieron una intervención también del otro lado, pero muy bien, de una chica hija de un represor, donde hablaba de la necesidad de agruparse también para cotejar datos. Entonces uno siente después que alguien dice, la verdad que estoy arrepentido de haberlo votado a Rosenkrantz y a Rosati. Ah, pero mira qué lindo, vos estás arrepentido de haberlo votado a Rosenkrantz y Rosati, ¿y qué hacemos con tu arrepentimiento? Si tenemos el 2x1 y podemos tener a todos los represores en la calle. Alguien tiene que dar cuenta de todo esto. Ahora, alguien va a tener que dar cuenta de la reparación histórica de los jubilados cuando se tomen de eso, para hacer reformas en el sistema jubilatorio. Quiero preguntar, pero antes me la deja servida. Digo, usted se siente, no sé si usted, digo, pero en su sector del bloque de diputados del Frente para la Victoria, no vamos a dar nombre, pero son conocidos, digo, llegó gente que estaba hasta el 10 de diciembre del 2015 muy cercana a usted, que estaban en la primera fila, que crecieron... No, cercanos a mí son mis hijos, bueno, y al gobierno, al gobierno que usted presidía. No, pero es importante porque si no se termina confundiendo ¿Usted cree lo que personal con lo político. ¿Usted cree que no hay que confundir nunca lo personal con lo político. ¿Traicionaron? Es una palabra muy fuerte. Me parece que no estuvieron a la altura de las circunstancias, o de lo que la gente esperaba de ellos, o de lo que los votaron esperaban de ellos. Traición es una palabra demasiado rigurosa, demasiado fuerte, demasiado divisoria de aguas. No. Simplemente creo que no estuvieron a la altura de las circunstancias y no estuvieron a la altura del contrato electoral que ellos firmaron, no conmigo, No, ellos no fueron diputados o senadores porque Cristina tiene un voto especial. Fueron diputados y senadores porque los votaron sus comprovincianos, sus compatriotas, los que confiaban que iban a representarlos y a defenderlos. Tal vez a lo mejor ellos creían que los defendían mejor de esa manera. Tampoco puedo ponerme en fiscal de la República y jueza va a decir el que votó de esta manera está bien, el que votó... Tal vez pensaron que era lo mejor. Tal vez ahora se den cuenta que no estaba tan bien. Pero lo cierto es que a esta altura de las circunstancias ya no puede haber equivocaciones. ¿Los incluye algunos gobernadores del Frente para la Victoria? No, yo no quiero... Gustavo, yo no vine acá para venir a hablar de Juan, Pedro, José, mal de esto, mal del otro. Me parece que lo que la sociedad argentina está esperando es dirigentes que se hagan cargo de las cosas que pasan y fundamentalmente que propongan cosas y que sean creíbles además. Porque yo me puedo sentar acá y decir que voy a hacer tal cosa, que voy a intervenir en el mercado, pero a ver, me siento acá y digo esto... Ahora le vamos a preguntar qué va a hacer. Y digo esto con 12 años... Ahora le vamos a preguntar qué va a hacer. Y digo esto con 12 años y medio de gestión en la cual me he comido 800.000 tapas de Clarín, me he comido insultos, agravios por precisamente llevar adelante lo que yo pienso. Me hago cargo. Estamos haciendo un reportaje escuchando a la gente en la calle, hay que decírselo a los que están en televisión. Nosotros escuchamos las reacciones, ahí están, ¿sí? Sí. Y tenemos una especie de termómetro que uno nunca tiene en la tele, que la aprobación o desaprobación. ¿Sí? ¿Víctor Hugo? Sí, mencionó la tristeza, abruma la tristeza. ¿Qué piensa hacer en lo inmediato para abatir esa tristeza? Y esto es divino, me encanta. Yo creo, en principio creo que convocar por lo menos a la mayor parte de los argentinos, que esto que es lo que me parece que tienen que hacer cualquier persona que tenga responsabilidades no institucionales. Yo creo que además de responsabilidades institucionales, algunos también tenemos responsabilidades históricas. Yo me siento con responsabilidades históricas, de convocar fundamentalmente al reagrupamiento de lo que podría denominarse el campo popular, nacional, democrático, para reagrupar fuerzas que permitan en lo institucional ayudar a que esto no se desmadre. Esto que decía hoy el cardenal Poli, la inequidad genera violencia, esta historia yo ya la vi. Yo tengo 64 años y yo viví una Argentina de proscripciones, viví una Argentina de mucha violencia. Bueno, yo no quiero esto. Yo no quiero pibes que salgan de caño porque no tienen trabajo, porque no tienen oportunidades y porque sienten esos pibes que ellos para la sociedad no valen nada. Entonces, yo digo, cuando un pibe de 18 años que no pudo terminar la primaria o la secundaria o que no tiene trabajo, siente que la sociedad, piensa que la sociedad, que él no vale nada para esa sociedad,
¿Por qué entonces, si él siente que su vida no vale 2 pesos, por qué va a valer 2 pesos la del otro? Entonces, me parece que si no entendemos esta mecánica y lo que está pasando, difícilmente podamos proponer las líneas de acción, las líneas legislativas, políticas, para que realmente se revierta esta situación. Necesitamos revertir esta situación. Esto que describe hoy el cardenal primado de la Argentina en el Te Deum del 25 de mayo es el gran temor que tenemos todos. ¿Por qué? Y porque todos sabemos que cuando... Mira lo que está pasando en Brasil. Mira lo que está pasando en Brasil, Víctor Hugo. Este mamarracho cocoliche que tienen de presidente, porque no se puede identificar de otra manera, llama a las Fuerzas Armadas a reprimir, al otro día saca un decreto desandando el camino, no, ya no repriman más. Es un escándalo todo. Entonces, me parece que lo que hay que evitar es eso. Necesitamos imperiosamente los argentinos volver a encontrar las coordenadas. Y las coordenadas hoy pasan por reordenar una economía que ha sido absolutamente desordenada y caotizada por este gobierno que tuvo... Algunos dicen que se equivocaron de diagnóstico. Yo creo que ellos tenían la percepción de que llegaban ellos y llovían las inversiones. Bueno, no sucedió nada de lo que preveían. Y yo tengo mucho temor de que la dinámica que está tomando el ajuste, y la política está brutal de ajuste, no pueda ser reorientada y reencauzada. El tema del endeudamiento es clave. Mirá, esto yo no sé, ¿dónde está la cámara? ¿Allá? Ahí está bien. ¿Ahí está bien? Yo te hablaba recién les hablaba a todos de un endeudamiento en menos de 1 año y medio de 97.000 millones de dólares. Y lo más grave de todo es que ese endeudamiento ha aumentado la exposición de la Argentina en moneda extranjera y con inversores privados. Cuando terminamos nuestro gobierno, el 10 de diciembre del 2015, el porcentaje del PBI en bonos, en moneda extranjera y jurisdicción extranjera y en manos de tenedores privados no llegaba al 10%. Y fíjate vos que además ahora tenemos el fenómeno de los derivados financieros, en este caso una LEVAX, que están generando hoy entre LEVAX y pases entre los bancos, tenemos el 120% del circulante, de la base monetaria. Yo te quiero mostrar... Si quieres, eso se lo tengo y lo mostramos en aquella cámara y usted me lo marca porque veo que hay colores. No, yo lo voy a marcar. A ver. Discúlpame. Sí, cómo no. Esto es así, pero... ¿Esto es hasta el 10 de diciembre en aquella cámara? ¿O en aquella? ¿Ahí? Ahí está bien, ahí en esa, bien. en esa. Esto es hasta el 10 de diciembre. Esto es las LEVAX. Acá está la cifra al costadito. Acá no la quiero topar. Acá está la cifra al costadito de emisión. Esto eran las LEVAX. Lo azul eran los compradores de LEVAX. En azul eran las entidades financieras. Esto coloradito que ves acá, igual ves que hay una uniformidad, no hay siempre una misma dirección. Esto eran los tenedores extranjeros o nacionales, pero privados, no entidades financieras. Mirá lo que pasa a partir del 10 de diciembre con las LEVAX. Las inversiones de LEVAX, de entidades financieras, siguen más o menos en el mismo nivel. Mirá vos. La timba. Todo esto colorado es la timba. Todo esto colorado es timba. Todos estos son inversores extranjeros que vienen porque, no solamente extranjeros, yo pienso en un industrial o en un empresario argentino que tiene que elegir entre despedir trabajadores y cerrar el comercio y cerrar la fábrica y se hace de plata y la coloca en la timba y le pagan un 25% en dólares, llegaron a pagar 38% de tasa de LEVAX. Hoy está en 25%, la tuvieron que aumentar. O se queda con los trabajadores, mantiene la fábrica abierta como puede, con todos los riesgos que esto implica, y la tentación para irse a las LEVAC con un 25% de dólares, y además, ¿sabes qué? Es también el no invertir los otros. O sea, el ingreso de los dólares ha sido un ingreso para financiar déficit, financiar timba y financiar fuga. Por eso hablo de que este tipo de endeudamiento tiene que ser revisado. Tiene que ser revisado, ¿sabes por qué? Roberto, vos creo que me preocupaste. Yo creo que tiene que haber una ley de revisión y de auditoría de a dónde fue esta plata.
porque esta plata no fue ni a planes de promoción social, no fue obra pública, no fue a los jubilados. ¿Quién se la llevó? ¿Dónde está todo esto? Y esto es endeudamiento porque tengo mucho temor de que mis nietos, tengo 3, terminen como yo durante el año 80 hasta que llegó Néstor Kirchner con movilizaciones, protestando contra la deuda externa, el Fondo Monetario Internacional. ¿Otra vez sopa? No. En materia económica, resumo 3 definiciones: intervenir para bajar el precio de los alimentos, revisar el endeudamiento y una emergencia en materia de medicamentos. Tarifas. ¿Se puede bajar las tarifas en Argentina? Es necesario bajar las tarifas. Es necesario bajar las tarifas. Ahora, me un minuto, porque me quedé pensando lo que usted acaba de decir, con esto de que dice Roberto, que remarca muy bien esta síntesis, y que dice hay que revisar. ¿Eso lo tendría que hacer el gobierno o la justicia? ¿Usted cree que hubo corrupción? No, eso es el Parlamento. No. El encargado de la deuda externa por Constitución es el Parlamento argentino. ¿Pero cree que hubo corrupción? Yo creo que me tienen que explicar qué hicieron con esto que entró, porque no encuentro dónde se aplicó, ese dinero. Déficit, fuga de capitales, ¿por qué se paga una tasa de esta naturaleza? Esto es lo que hay que revisar. Porque yo me temo de que en unos años más tengamos nuevamente el problema de la deuda externa como el gran karma que fue desde la dictadura militar hasta el año 2003. No había movilización, no había partido político en la Argentina desde 1983 hasta el 2003 que no dijera no al Fondo Monetario Internacional, fuera el Fondo Monetario Internacional, no al pago de la deuda. Bueno, me parece que no podemos empezar otra vez. Aparte yo le pregunto a los argentinos, no sé, aquella cámara es la que me está... Sí. Aparte, que le vamos a decir a los argentinos, después de que reestructuramos la deuda defaulteada, con gran esfuerzo y sacrificio, le vamos a decir de vuelta, no miren, volvemos todos a foja cero, debemos exactamente lo mismo o mucho más de lo que debíamos. ¿Quién se lo va a decir? ¿Quién? Porque, ojo, los que lo van a tener que pagar son los argentinos. Ahora sí, ¿cómo se bajan las tarifas? ¿Por qué se pueden bajar las tarifas? El gobierno dice que todavía las tiene que subir más. Porque las tarifas tienen que ser equitativas, justas y razonables. Yo te voy a dar ejemplos concretos para que se vea la irrazonabilidad de lo que se está planteando. El agua. El agua se está cobrando por metro cuadrado y no por el consumo que cada uno tenga de agua. Primera cuestión. Y con tarifas imposibles. Te doy un ejemplo de un departamento, de una vivienda en el barrio de Constitución, un barrio popular de la ciudad, donde viven 3 personas en esa casa. No importa quiénes, viven 3 personas todo el año. Esa persona está pagando 900 pesos, 890 pesos de agua bimestralmente. Te hablo de otra persona que vive en Recoleta, y más o menos cantidad de metros más, cantidad de metros menos el departamento. No vive todo el año en ese departamento, vive poco, es una sola persona, paga 2.300 pesos bimestrales de agua. A ver, ¿por qué? Porque te la cobran por metro cuadrado y te la cobran por barrio, pero el agua que se gasta en Constitución es exactamente la misma que se gasta en Recoleta. Vos en Recoleta podés cobrar más inmobiliario, porque es el valor del inmueble, pero los servicios, hay un principio básico. El servicio, sea de luz, de agua, de gas, cualquier servicio, vos tenés que pagar evidentemente el servicio que te prestan y que ese precio, además, sea equitativo y razonable. No me parece razonable que estén cobrando el agua por metro cuadrado, por la cara del cliente, por el barrio, ni que puedas estar teniendo que pagar 2.300 pesos de agua bimestralmente en Recoleta, aunque vivas en Recoleta, ni tampoco 900 pesos en Constitución de agua. Porque además, si yo le sumo al agua, el gas y la luz, estamos hablando de cifras superiores a 5.000 pesos tranquilamente en una familia. Si vos tenés 5.000 pesos de servicio y tenés que estar ganando 50.000 pesos para que sea el 10%, pero vos sabés una cosa, en Europa, ¿saben una cosa? En Europa, si uno gasta el 10% o más de sus ingresos en pagar servicios, es un pobre energético. Pero perdón, Javier González Fraga dijo que que su gobierno le hizo creer a la gente que se podía vivir con tarifas bajas, que vivieron en un festival, que se vivió en un festival de demagogia y que ahora tienen que hacer el ajuste que ustedes no hicieron y que ahora es sinceramiento de tarifas frente a lo que ustedes han hecho.
12 años, escúchame, en 12 años y medio la gente vivió cada vez mejor. En 1 año y medio la gente cada vez está peor. No me vengan con eso de que no se puede hacer. A ver, nosotros no estuvimos en el gobierno 1 semana, 1 año, 2 meses, no vinimos de vacaciones. 3 gobiernos elegidos por el pueblo. 12 años y medio de progreso permanente. Nos fuimos con el 5.9 de desocupación, habiendo generado más de 6 millones de puestos de trabajo, habiendo recuperado en la administración de los recursos de los trabajadores también. Y ahora me voy a lo de los jubilados. ¿Qué cree que espera la gente que recibió todos esos beneficios de usted? ¿Cuál es el clamor? No, que espera la gente, escucha? no, ¿qué le dijeron a la gente? Perdón, Víctor, a la gente le dijeron que todo lo que tenía, nadie le iba a sacar nada, ni el fútbol para todos, ni el fútbol para... No, pero déjenme terminar. Ni el fútbol para todos, que ninguno de los derechos ni las cosas que había conquistado se le iban a sacar, que todo lo iba a conservar. Bueno, me parece que hubo una estafa electoral, hubo una mentira. Me parece que tampoco, muchas veces algunos militantes o algunos compañeros o algunos que no votaron al gobierno se enojan con los que lo votaron. Y yo digo que no hay que enojarse con los que lo votaron, porque la verdad es que los que lo votaron también fueron engañados, en definitiva, más allá de que pueda haber porcentajes de que tengan una fuerte carga, no sé, o antiperonista o lo que sea, que siempre lo hay en la sociedad también. Pero me parece que yo te diría que la gente que definió la elección les creyó, me parece a mí, esta es mi percepción, les creyó. Y después de todo, ¿por qué no habría de creerle? En ese caso, yo encuentro más que responsabilidad en la sociedad, responsabilidad en los medios de comunicación. Yo le encuentro mucho más responsabilidad que este gobierno sea gobierno y esté haciendo lo que está haciendo en los medios de comunicación que en la sociedad que los votó y les creyó. No sé. Porque, a ver... Trump ganó con todos los medios en contra, Cristina. Perdón, no tantos todos, no tantos todos, pero creo que ganó porque encarnó también fundamentalmente una situación totalmente diferente a la que vivíamos nosotros en Argentina. ¿Pero usted cree hoy, en base a eso, que hay una protección mediática del gobierno de Macri por los medios? Protección, hay blindaje. ¿Qué protección? Blindaje, hay amurallamiento, no sé qué otra cosa decirle, casi obsceno por momentos. Usted prende la televisión, salvo contadísimas y honrosas excepciones, y cualquier desprevenido que llega a la Argentina enciende un televisor o una radio y siente hablar a determinados periodistas o empleados de los medios, piensa que Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la presidenta de la República Argentina. Hablan todo el tiempo de mí y no hablan de Macri, que es el que está llevando las políticas adelante, pero ojo, que también pasa en los programas políticos. Uno sintoniza un programa político, por ahí van, inclusive hombres o mujeres por ahí, cercanos a nuestro espacio, que forman parte de nuestro espacio. Si tienen 20 minutos o media hora en televisión, 28 minutos hablan de mí o de nosotros y 2 minutos de Macri. Y me parece que acá lo que hay que hablar son de las cosas que le están pasando a la sociedad. De esto que estamos hablando ahora, de las tarifas, de los precios del supermercado, de los remedios y de los jubilados, que me preguntaba Daniela, y que fue cuando yo dije esta deuda externa. Esta deuda, ¿con qué se va a pagar? Estoy absolutamente convencida, van a venir por el sistema jubilatorio, porque además miro el presupuesto, miro dónde están los recursos y veo, y además porque es lo que el Fondo Monetario, es la receta del fondo típica, del Fondo Monetario Internacional típica, que ya se aplicó en Europa, la reforma del sistema previsional, que es una de las cuestiones y construcciones más importantes del estado de bienestar. Nosotros terminamos nuestro gobierno con un casi 97% de la población en condiciones de acceder a una jubilación o a una pensión con cobertura, con una movilidad jubilatoria con 2 aumentos al año. Sí, sí. Y la movilidad jubilatoria está desde el año 2009. Y además, ¿sabes qué pasa, Gustavo, Sí. Víctor, Daniela y Roberto? Lo que hicimos nosotros no fue una fantasía. Lo que nosotros hicimos fue inyectarle a la demanda agregada recursos, consumo, porque la demanda agregada, el 70-75% de la demanda agregada es consumo, y el crecimiento de una economía es consumo popular. Es imposible que una economía crezca si la gente no consume. Sí, la sí, gente, está claro. La gente, cuando se cayó el muro de Berlín, ¿por qué eligió este lado del muro de Berlín?
¿Ustedes vieron esa película Goodbye Lenin? Sí, excelente. En la cual la gente estaba, los de la Alemania Oriental andaban que no podían comprar, no tenían nada para consumir y miraban cómo consumían del otro lado. Bueno, en realidad el derrumbe del muro de Berlín es el gran triunfo del capitalismo, creando un sentido común de querer consumir y ser parte de una sociedad de consumo. Aquí que cuando finalmente termina la amenaza del comunismo, del socialismo, como quieras llamar, bueno, ahora dicen que no hay que consumir porque en realidad si no tenés trabajo no es un problema del Estado. Si no tenés trabajo es culpa tuya, que no sos lo suficientemente dijo bueno, inteligente. Roberto, ¿qué dijo el ministro? Que la gente no consume porque está ahorrando. ¿Cómo está ahorrando? Está ahorrando, dijo el ministro de Economía hace 2 días. Pero yo le quiero decir algo. Perdieron las elecciones, por poco, pero las perdieron. Después de 10 años de inflación muy alta, con un INDEC que no reflejaba, para mi gusto, mentía con la inflación, con control de cambios, es decir, había problemas, porque si no parecía que no había ningún problema. A ver, ¿cómo que no había problemas? Claro, ¿cuáles eran los problemas? Teníamos que ha sido el problema de todos los procesos de crecimiento y desarrollo y demanda agregada como los que hemos sostenido. Viene el estrangulamiento del sector externo por demanda. El proceso de reindustrialización también, Roberto, trae estrangulamiento del sector externo por demanda de divisas para hacer frente a la importación de bienes de capital que se agregan a ese proceso de industrialización. Hoy resulta que tenemos importación, pero de bienes finales de consumo. Cuando nosotros teníamos problemas de estrangulamiento externo, era porque estábamos importando bienes de capital para el proceso de reindustrialización, porque además determinados insumos en determinados procesos industriales, por transferencias tecnológicas, etcétera, etcétera, también nos teníamos que importar. Esto ha sido también la historia del primer peronismo. Pero ¿sabés cuál es el problema de la Argentina? La repetición argentina, el tema de ir, el stop and go, de un lado al otro. Si nosotros hubiéramos tenido 20, 30, 40 años de políticas públicas sostenidas, defendiendo la industria nacional, el consumo, la educación, la ciencia y la tecnología, necesariamente estas dificultades que tuvimos, porque además, a ver, teníamos dificultades también porque no accedíamos a financiamiento externo, porque no accedíamos a las demandas que habían planteado los buitres. ¿Qué es lo que hubiera hecho un país sensato en ese momento? Todos los partidos políticos hubieran tenido una postura similar frente a los fondos buitres, de manera tal de que el país no pudiera ser extorsionado ni dijera, si gana este me pagan, porque evidentemente reorientás todo lo que son medios masivos de comunicación, presiones externas, y obviamente esto también trae dificultades y ruidos en la economía. Pero otro ruido que trajo también la economía y que fue un componente importante en no haber logrado esos 2 o 3 puntos más para lograr las elecciones. El impuesto a las ganancias en los trabajadores, por ejemplo, que ahora se denomina impuesto a los altos ingresos. ¿Y eso no lo podrían haber hecho? Mira, ¿y por qué no lo hacen ahora? ¿Sabes por qué no lo hacen ahora? Porque en todos los países del mundo los ingresos, por lo menos en un determinado nivel, tributan un determinado impuesto. ¿Sabes por qué no lo? Y ahora están pagando inclusive más gente y más cantidad de la que pagaban con nosotros. Cuando yo les decía que era preferible aportar a aquellos que tenían trabajo, buen salario, aportar para que el Estado pudiera ir desarrollando las políticas que cubrieran a aquellos argentinos que todavía no habían logrado acceder a un trabajo fijo, a un trabajo bien remunerado. Bueno, a mí me ha tocado ver gente que estaba muy enojada por el impuesto a las ganancias, haber perdido sus trabajos o estar suspendidos en los turnos de las fábricas. O sea, lo que nosotros les decíamos, cuando yo les decía que iban a venir por ellos, que no era yo el problema, que el problema eran los trabajadores, que era ese nivel de ocupación, porque cuanto más nivel de ocupación tenés, cuanto menos desempleo tenés, menos condiciones de flexibilización laboral te pueden imponer. Cuando vos tenés una desocupación de 5.9, cuando tenés un Estado que defiende a los trabajadores, que le pelea junto a los trabajadores a la patronal el salario mínimo vital y móvil, que garantiza paritarias, libres, sin techo. Entonces vos tenés a alguien desde el Estado que se está defendiendo, pero no es que uno ataque a los más poderosos, sino porque el Estado necesariamente tiene que ponerse del lado del más débil para equilibrar la balanza. Pero, ese es el rol del Estado. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. Lo que yo estaba pensando es, evidentemente hay un grupo de gente que no se sintió amparada por las políticas de su gobierno y por eso votó como votó, tal vez, ¿no? Mi pregunta es ahora y de cara a lo que se viene, ¿qué le diría a ese sector
de gente que no entendió tal vez que, bueno, había ciertas políticas que tal vez beneficiaban a los demás y no a ellos mismos. ¿Y qué explicación les daría ahora? Yo creo, Daniela, tengo que decir sinceramente, porque si no mentiría, y a mí no me gusta sentarme frente a una cámara de televisión y decir cosas que no pienso ni siento. La verdad que no me gusta. Yo creo que no es que se sintió desamparada, y lo vuelvo a repetir, creo que hubo un bombardeo mediático formidable. ¿Por qué alguien dijo frente a una cámara de televisión y un spot publicitario, conmigo nadie va a pagar, ningún trabajador va a pagar impuestos a las ganancias? Eso no es sentirse desamparado, eso es que alguien le prometió y le mintió, y obviamente, si a vos te descuentan una parte de tu salario en impuesto a los altos ingresos y viene alguien y te dice, conmigo no vas a pagar nada, no es que te sientas desamparada por mí, es que sinceramente estás diciendo, no, mejor, si alguien te dice, no, conmigo no vas a pagar impuestos a las ganancias, conmigo vas a poder comprar todos los dólares que vos quieras, conmigo vas a seguir, no va a haber tarifazo, no va a haber devaluación. Si vos lo votás a esa persona, no es que vos te sentías desamparada conmigo, vos querías tener lo mismo que tenías conmigo y un poquito más, y te dijeron que podías tenerlo a costa de que no se pudieran hacer determinadas políticas públicas, o que ibas a poder comprar, ahora podés comprar hasta 5 millones de dólares. Y entonces me parece que estas son las cosas, no es que se sentía desamparada, la gente fue, yo creo que fue estafada. Le dijeron, y además, bueno, obviamente, también están esas expectativas crecientes. ¿Fue tan estafada a perder las elecciones por goleada, Cristina? ¿Cómo? No parece que fuera a perder por... Digo, si la gente fue tan estafada, Macri perdería las próximas elecciones por goleada, y no da esa impresión. Yo creo sinceramente que, bueno, te voy a hacer lo siguiente. Primero que hay que ver. Y segundo, que yo quiero ver cómo se construye todo lo que es oposición al gobierno. Bueno, eso es fundamental. En las políticas. Eso es lo fundamental. Entonces, eso es lo fundamental. Pero yo quiero seguir con la Daniela porque es importante entender. Porque si no entendemos cómo se desarrolla hoy lo mediático, el tema del bombardeo permanente sobre la gente, había gente que decía, no se puede comprar, primero que es mentira que no se puede comprar dólares, yo creo que en el programa anterior te lo dije, en dólares se pagaban todos los dólares de tarjeta de crédito, se pagaban todos los dólares de viajes al exterior, pasajes, etcétera, etcétera, más los dólares de ahorro minorista que vendimos entre el 27 de enero del 2013, si mal no recuerdo, hasta el 2015, 10.000 millones de dólares. Obviamente que había una restricción porque no se permitía comprar lo que se compraba antes, que eran 2 millones de dólares para atesoramiento. Pero si vos tenés una restricción porque estás reindustrializando el país, porque estás haciendo frente al pago de la deuda externa, porque al mismo tiempo estás llevando políticas activas para que la gente viva mejor, bueno, me parece que todo eso debía haber sido medituado. La pregunta es, ¿cómo estabas? ¿Cómo estabas antes y cómo estás ahora? Mira, esta pregunta la hice un 13 de diciembre de 2016, del año pasado. Y la pregunta que te hago hoy, además de cómo estabas antes y cómo estás ahora, ¿qué cosas tuviste que modificar de tu vida en este último tiempo? Muchas, ¿no? A ver, ¿salís como antes a comer afuera? ¿Comprás las mismas cosas que comprabas antes? ¿Te vas todos los fines de semana largos? Bueno, ya no tenemos tampoco feriados puente, pero te vas los fines de semana largos, las escapadas que te hacías antes, le podés comprar a los pibes todo lo que le comprabas antes en golosinas, en zapatillas, podés llevarlos a los cines como los... Veías los cines y los teatros que reventaban de gente. ¿Cómo está la gente de la cultura en los teatros, en los cines? Entonces no es tirar mala onda, es tener una descripción para ver en qué mundo vivíamos y en qué mundo estamos viviendo. Esto que dice Poli, para que el Poli diga lo que dijo hoy, que es una cosa que también debo decirlo también, las cosas deben estar inclusive peor de lo que nosotros suponemos para mucha gente. La iglesia de alguna manera llega con sus curas, a los barrios, con sus sectores, realmente, pero aparte basta con salir a la calle y ver la cantidad de gente en situación de calle, cartoneros.
¿Me permite? Porque ahora Sí. vamos a volver a lo político y a lo central. ¿Y esto que estaba diciendo yo Sí, que era? todo político, obviamente. Ah. Pero vamos a hacer... ¿Más político que esto? No sé. No, sí, sí. A la pregunta política que queremos hacerle del día. Usted al inicio decía que justamente una fecha, el 25 de mayo del 2003, muy cara, y vamos a recuperar lo que ustedes vivieron y el pueblo argentino vivió justamente el 25 de mayo, hace 14 años atrás. Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hicieren, Dios y la patria me lo demanden. Y hace entrega del bastón presidencial al señor presidente de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner. Sabemos a dónde vamos y sabemos a dónde no queremos ir o volver. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social. La inviabilidad de ese viejo modelo puede ser advertida hasta por los propios acreedores, que tienen que entender que solo podrán cobrar si a la Argentina le va bien. Rechazamos de plano la identificación entre gobernabilidad e impunidad que algunos pretenden. Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Los problemas de la pobreza no se solucionan desde las políticas sociales, sino desde las políticas económicas. Nuestro país debe estar abierto al mundo, pero abierto al mundo de una manera realista, dispuesto a competir en el marco de políticas de preferencia regional y fundamentalmente a través del Mercosur. Al contrario del modelo de ajuste permanente, el consumo interno estará en el centro de nuestra estrategia de expansión. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Se confunden estas imágenes con lo que la gente canta desde la calle. Es impactante oír desde aquí Ay, Dios. lo que sucede. Madigot. ¿Cuánto de lo que dijo en el 2003 Néstor Kirchner hoy está actualmente políticamente valiendo, de lo que escuchábamos recién ese discurso? Y creo que buena parte, ¿no? Casi todo, diría, ¿no? Y esto es lo que te decía yo recién. Esto es lo que te angustia también, porque en definitiva él se fue. Tal vez si todos me dirán, no se fue, está con nosotros y todo lo que vos quieras, pero no está, no está. Está así en el corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra memoria, pero la verdad que fue muy fuerte, y es muy fuerte ver de vuelta a la Argentina como al principio. Igualmente yo creo
que estamos mejor que ese 25 de mayo del 2003, más allá de que los números de la economía y del endeudamiento por ahí coincidan un poco o se encimen con la realidad. Porque ¿sabés lo que tenemos que no teníamos ahí ahora? Ahora tenemos, sí, la prueba de que una Argentina es posible, que es mentira, que no se puede no tener industria nacional, que es mentira que no se pueden tener trabajadores bien pagos, que es mentira que no se pueden tener jubilados que ganen una buena jubilación, porque 12 años y medio los tuvimos. Creo que es también el retorno del neoliberalismo a la Argentina, que se ve también no solamente en la Argentina, en toda la región. Vos fíjate una cosa, nosotros nos decían, vamos a volver al mundo, era una de las cosas que decían como muletilla en la campaña. Y la verdad, Víctor, Gustavo, Roberto y Daniela, hemos vuelto al mundo, hemos vuelto al peor de los mundos. Vengo de Europa, estuve en Grecia, estuve en el Parlamento Europeo, estuve con eurodiputados y eurodiputadas de Italia, de España, de Portugal, estuve en Grecia. Y la verdad que Grecia, 184% de su PBI de endeudamiento, va para el tercer rescate, con recortes sociales importantísimos. Italia lo mismo, España está con un 107% de su PBI de deuda. La gente de Podemos, que tiene el ayuntamiento español, madrileño y de Barcelona, nos hablaban de facturas que son el 10% de los ingresos de luz, nos hablaban de un 50% de madrileños que no pueden llegar a fin de mes o que no les alcanza el dinero, creciente pauperización de las clases medias, y lo mismo se vive en Italia, se está comenzando a vivir en Francia, donde la presencia de lo público también es muy fuerte. O sea, hemos vuelto, pero no hemos vuelto al mejor de los mundos, hemos vuelto al peor de los mundos, el que creíamos habernos ido. Usted recién dijo, yo me siento con la responsabilidad histórica de reagrupar a las fuerzas del campo nacional y popular. Usted viene en estas últimas semanas teniendo muchas reuniones con intendentes, obviamente de cara a las elecciones, y bueno, es la pregunta. No solamente con intendentes, sino bueno, también con otros dirigentes. Dirigentes de otras fuerzas políticas, con dirigentes sociales, con dirigentes sindicales. Esto no lo arregla, evidentemente, la reconstrucción de una mayoría que fue, que yo creo que también hubo por parte de la derecha argentina una estrategia muy inteligente de ir separando, ¿no? De lo que podría denominarse lo que fue nuestra fuerza política original y lo que de aquel 22% que pudimos construir luego un 46% en el año 2007 y un 54,11%, yo creo que hubo movimientos por parte de ellos. Fíjate vos, y no voy a hacer nombres, sino voy a describir situaciones para que podamos entender los movimientos en la política argentina. En el año 2013 se separa un sector que podría comprenderse de lo que era dentro de nuestra fuerza política. Y vos fíjate qué inteligente lo que hace la derecha, que sí tenía un proyecto político, que no tenía solamente un proyecto de a ver quién está en las listas, quién es el primer diputado o el primer senador. Le dieron a gente de nuestro propio espacio político o partido político que había estado con nosotros desde el año 2003 a la fecha, el Frente Renovador, dice usted. No importa, no hagamos nombres porque si no siempre hay polémicas y todo. Acostumbrémonos a ver si podemos hablar de política sin personalizar, porque cuando personalizamos nos equivocamos. ¿Sabes por qué, Gustavo? Porque cuando personalizamos entran a jugar las simpatías personales, los odios, las pequeñeces. En cambio, cuando uno analiza la política sin pensar si es Diego, Andrés o José, sino que lo ve como movimiento de fuerza que va de un lado para el otro y va debilitando al otro, entonces puede juzgarlo y evaluarlo con mayor frialdad y con mayor precisión. Lo cierto es que separaron a esa parte, la pusieron acá y le dijeron, no importa, no nos interesan los diputados, que vaya el que ustedes quieran encabezando la lista. Creo que colocaron 2 o 3 diputados y nada más. ¿Por qué? Porque lo importante era debilitar al gobierno. Y ahora vemos el movimiento inverso, en tratar de vaciar a ese sector, porque por ahí ese sector es el que le puede disputar al gobierno votos. Entonces, vemos que los movimientos que se van dando respecto de lo que podría denominarse la mayoría democrática, nacional, popular o como quieras llamarlo, bueno, es una tarea de debilitamiento permanente de la fuerza. ¿Y usted qué rol va a jugar ahora? El rol que me parece que me corresponde por mi responsabilidad histórica, lograr que se construya la unidad, porque yo me pregunto... ¿Pero unidad en base a qué? ¿En base a qué? En base a una propuesta, fundamentalmente, a puntos
entre las cosas que hablábamos hoy, ley de revisión de deuda, ley de emergencia tarifaria, de emergencia alimentaria, farmacológica, protección y ley en materia de jubilados, en base a esto y al compromiso de que los hombres y mujeres que se sienten por esa propuesta no los van a correr con 4 etapas de diario o 5 carpetas para que voten cualquier cosa. De puntos y los que aprueben ese listado, esa es la unidad. Pero ustedes no vieron que cuando se estaba por debatir alguna ley importante que necesitaban los votos de algún sector que se había desprendido de nosotros, aparecían en los diarios editoriales de que estarían investigando lo que habría hecho fulanito de tal cuando era funcionario. Casualmente siempre antes de cada votación. O sea, necesitamos gente que se siente en las bancas y, por favor, que no esté sometida a carpetazos o que se asuste por... Digo yo, ¿cuánta gente aguanta la cantidad de tapas de Clarín que yo vengo aguantando desde el año 2007? Y no voy a doblarme. Y pueden sacarme 22.000 tapas más, que no voy a doblarme. Y pueden llamarme a Comodoro Pi, Bonadío, Ercolini, todos y cada uno de los jueces federales. Y no voy a cambiar de opinión. Porque me parece que esto es clave. Porque si además no comprendemos que primero van por un dirigente y después van por el otro, pero van a ir por todos y cada uno de los que se atrevan a decirle que no a este proyecto que yo defino claramente como un proyecto para los ricos. En este momento C5N tiene la mayor audiencia de canales de noticias de todo el año y Cristina en C5N es primer tendencia mundial. Y la gente quiere saber si va a ser candidata. ¿Todo eso para decirme eso? Así es. Eso bueno, yo estoy haciendo mi trabajo, tampoco por qué discutir la Lo tienen entrenado. ¿No? Mira, yo creo que salió en todos los medios de comunicación la charla que yo mantuve hace unos días. A ver, ¿qué dijo ahí? Mantuve hace unos días con los intendentes, con un grupo de intendentes en el Instituto Patria. Que es también lo que dije en cierta manera en SADOP. ¿Te acordás cuando estuve en SADOP antes de irme, que se armó un lío bárbaro porque dijeron no, que se autoexcluyó? Porque ¿qué es lo que dije y qué es lo que sigo diciendo? Está claro que después de todo lo que o todos los honores que me confirió el pueblo argentino, no estoy en esto porque si voy a ser candidata a senadora, porque realmente sería tonta, casi te diría, y nadie puede, digamos, sensatamente suponer que estoy atrás de un cargo de senador o diputada. Además he sido senadora, diputada durante 17, 18 años, 2 veces presidenta de la República. Pero hay responsabilidades históricas. Pero hay responsabilidades históricas. Entonces yo creo que hay que construir la unidad, porque creo que esta gente ha pivoteado sobre la falta de unidad del movimiento obrero. Creo que ha pivoteado sobre la falta de unidad de los partidos populares, nacionales y democráticos. Entonces yo siento la obligación de tratar de unir lo más que se pueda para ponerle límites a este ajuste neoliberal que está viviendo la República Argentina. Hay que ponerle límites. Pero usted dijo, si me lo piden, soy candidata. Mirá, no, eso si me lo piden me suena. Si es necesario que yo sea candidata para darle mayor cantidad de votos a esta propuesta y que podamos ganar las elecciones, lo soy. ¿Pero usted no cree que sea necesario? Y si hay otro... No, perdón. Termino porque es importante. Pero si hay otro, si de repente